Ya estábamos hablando de circuitos con operacionales, pero antes de eso voy a recordar un poco esto de los operacionales. ¿De qué se trataba esto? Bueno, había dos formas de verlo. Había una forma fácil y una forma que entrega más entendimiento. La forma fácil, que es como la que se enseña regularmente en este curso, es esta de acá. Esta es la forma fácil. Que es decir, hay cortocircuito virtual entre las dos entradas, entre la entrada inversora y la no inversora, y que no hay corrientes. Y con eso, con esas dos condiciones, uno resuelve. Si uno quiere entender un poco más, uno puede tratar de imaginar qué es lo que está pasando con el OPAM, en el sentido de que la salida va a ser el producto entre la entrada diferencial y una ganancia muy grande. Y eso finalmente produce un equilibrio entre la entrada y la salida, y ese equilibrio es la solución del problema. En OPAMPS hay varias configuraciones que vale la pena conocer. Esta se llama configuración buffer. Y existe, es súper usada y todo el mundo la emplea en muchos tipos de circuitos. Está la configuración, esta se llama inversora, donde Z2 y Z1, como dije, pueden ser resistores, capacitores, inductores o cualquier combinación. Incluso puede ser una red más complicada. Em, Vemos esta que es un sumador, que es realmente una extensión de la anterior. Vemos el amplificador no inversor, que es un amplificador que no invierte el voltaje y cuya salida y partido por entrada se relacionan según esta ganancia. Entonces ganancia es razón entre salida y entrada. En este caso esa es la ganancia. Este es un restador, que en realidad es una configuración no inversora, que sería esto, más una configuración inversora, todo mezclado. Entonces uno por superposición, si es que tiramos esta tierra, nos queda una configuración inversora. Si tiramos este otro a tierra, nos queda una configuración no inversora. Y por superposición la salida es una resta. Está el integrador, que también le llaman integrador de Miller. Se los comento para que sepan, porque a veces uno ve nombres distintos. ¿Sí? Eso es súper, súper relevante. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre. ¿Para qué podemos querer integrar? Bueno, si yo soy nerd, por ejemplo, y no quiero integrar a mano, integro una señal. Algo así, ¿o no? No. PID, un controlador PID. Bueno, esa es una de las aplicaciones. Y esos controladores PID se ven en control automático. El levitador magnético que mostré tiene un controlador PID que lleva un integrador. Pero hay muchas, muchas otras razones por las cuales yo querría integrar una señal. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? El ejemplo clásico es computación analógica. Si yo quiero resolver ecuaciones diferenciales de manera analógica, puedo expresarlas con operacionales haciendo integrales. ¿Qué otra razón tendría yo para querer integrar una señal? Les cuento, hay varias, a ver, no voy a ir en orden, ¿ah? Porque yo creo que no hay un orden claro aquí, voy a ir en el orden que se me vayan ocurriendo. Pero a veces hay una señal que queremos medir y que sabemos que va a tener más o menos esta forma, ¿de acuerdo? Sabemos, sabemos más o menos de qué forma va a ser. Tal vez no sabemos la fase, pero sabemos, ya digamos, hola, de nuevo. Digamos que sabemos que va a tener más o menos esta forma. Pero esa señal viene con ruido. Entonces, si viene con poquito ruido,
yo puedo determinar más o menos cómo es la señal. Pero si viene con mucho ruido, yo realmente no veo nada. Lo interesante es que el ruido es súper, súper aleatorio, si no, no sería ruido. Y si yo tengo una noción de cómo debería ser la señal sin ruido, multiplico estos dos. A ver, multiplico estos dos. El ruido puede ser positivo o negativo, pero cuando mi señal sube y lo que yo estoy tratando de descifrar sube, el producto es positivo. Cuando mi señal baja, mi señal patrón, y lo que yo estoy tratando de descifrar baja, el resultado también es positivo. Entonces una opción, por ejemplo, es multiplicar estos dos y luego pasarlos por una integral. El ruido se va a empezar a filtrar y la señal va a aparecer aquí. Digamos que no va a aparecer una señal, pero va a aparecer un spike o más bien un peak cuando estas dos estén correlacionadas. Esto es lo que se llama, tiene varios nombres, filtro de correlación, filtro adaptado. Y este tipo de filtros producen un máximo cuando la señal que yo quiero medir se parece a mi señal patrón. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo querría integrar. Otra razón por la cual yo querría integrar señales. Por ejemplo, de nuevo, ruido. Esto es una aplicación parecida, menos complicada que la anterior. Si yo tengo una señal, cuando yo mido la salida de un... ¿Sabes lo que es un CCD? ¿No? Son como las cámaras, ¿sí? ¿Cierto? Entonces un CCD es un Charge Coupled Device, que es un dispositivo acoplado en carga, que tiene un montón de píxeles. La gracia del CCD en realidad no son los píxeles, sino cómo se mueve la carga. Un montón de píxeles, cada uno de estos es como una especie de balde. Hola. Y sobre estos píxeles llueven fotones. Entonces algunos píxeles se llenan con más fotones que otros y el nivel de luminosidad que capta cada píxel tiene que ver con el nivel de luz que cayó en ese píxel. Y luego yo quiero leer este CCD y quiero saber qué había en cada píxel. Y la forma de leerlo es con un circuito electrónico que de alguna forma toma la carga de cada píxel, la carga eléctrica depositada en cada píxel y la transforma en voltaje. Y cuando uno mira la señal de voltaje de salida, esa señal de voltaje parte en un nivel que se llama reset del voltaje, y esto es tiempo. Luego baja un poco, cuando uno suelta el reset, esa señal baja. Y luego uno carga lo que venía del píxel y esto baja aún más. Y mi señal está codificada en esta diferencia, esta es señal. Esa diferencia. Este valor es aleatorio, pero si yo resto este valor menos este valor, ahí está mi señal. Esto viene con ruido. Y cuando viene con ruido, uno no tiene idea de lo que está mirando. Pero si yo integro esta señal que viene con ruido, la integral, bueno, la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces después de un rato, esta parte de la integral, dividida por el tiempo, me va a dar el promedio que había aquí. Entonces yo con integrales puedo sacar promedios. Y luego integro aquí, divido por el tiempo de alguna forma, o escalo según el tiempo, y tengo el promedio de esta señal. Y cuando saco esa resta, adivina cómo se puede hacer una resta con operacionales. Se puede hacer. No es la forma típica, pero se puede hacer así. Hay formas más ingeniosas de restar señales. En ese caso yo puedo obtener algo que se parece a la señal que yo quería medir. Entonces, en general, integrar es súper útil para filtrar. Otra razón por la que yo querría integrar. Qué bueno que me hiciste esta pregunta. No estábamos de acuerdo, ¿cierto? No nos pusimos de acuerdo. Oye, hazme esta pregunta. Otra razón por la que yo querría integrar es la siguiente. Existe una disciplina dentro de la física que se llama física de partículas.
Y los físicos de partículas se dedican a tratar de entender de qué está hecho el universo. Es una cuestión realmente notable. Nosotros nacimos y crecimos en este universo y nos parece algo súper estándar que si yo tengo un lápiz y hago así, se va a mover según ecuaciones de Newton, ¿cierto? Y si yo lo empujo, va a haber roce. A propósito, ¿de qué naturaleza es el roce? Porque existen cuántas fuerzas fundamentales según los físicos. Cuatro, todos saben que existen cuatro. ¿Cuál es la más típica? La gravedad, y es la más débil también. Después, ¿cuál viene? No en orden, electromagnética. Después hay otra que se llama nuclear, débil, y hay otra que se llama nuclear fuerte. Ya son cuatro fuerzas. Y hay algunos intentos de unir algunas de estas, ¿cierto? Para que cumplan con las mismas leyes. Y hay, no sé, disciplinas como la electrodinámica cuántica que tratan de juntar lo que pasa a muy baja energía con lo que pasa a más alta energía, etcétera. Lo increíble de todo es que el roce, por ejemplo, que es una fuerza típica que nosotros todos estamos acostumbrados, ¿a cuál de estos cuatro tipos de fuerza que dije corresponde? ¿Ah? Eléctrica, electromagnética. No, pues, pero si es mecánica. No, ya, pues en serio, ¿a qué tipo de fuerza corresponde el roce? No es gravedad, porque la gravedad apunta para abajo y el roce apunta para el lado. ¿Será nuclear? No creo, porque los nucleares pasan dentro del átomo. Nuclear fuerte o débil no es. Entonces la única que me queda es electromagnética. ¿Serán fuerzas electromagnéticas? A ver, tal vez hay roce, por ejemplo, con una lija, que tiene que ver con que una parte de un cuerpo termina chocando con otra y produce una fuerza normal. La normal, otra fuerza. ¿De qué naturaleza es la normal? ¿Será gravedad? No, pues la normal se opone a la gravedad. Es una reacción a la normal. Pero ¿quién genera la normal? Físicamente, ¿quién en el átomo genera la fuerza normal? Los electrones. O sea, los electrones están empujando. O sea, cuando yo toco algo, en realidad estoy tocando los electrones que están ahí. Ni siquiera. Uno se lo imagina, a ver, uno se imagina un átomo y los electrones dando vuelta, pero los electrones realmente son una nube. Cada electrón en sí, hola, cada electrón es una nube que está en torno al núcleo y que tiene una cierta probabilidad de ser encontrado en torno al núcleo en algún punto. Pero no es así una cuestión fija. Entonces, es notable, yo lo encuentro notable porque si bien estamos acostumbrados a un mundo determinístico y evolucionamos siendo perseguidos por leones y tratando de atrapar almendras de los árboles, em, que son cosas súper tangibles, el mundo en realidad es otra cosa, el mundo es mucho, mucho más complicado que eso. Y bueno, una buena parte de lo que es el mundo lo hacen los electrones que están en la capa de más afuera de un átomo. Y esos electrones son los que son responsables finalmente de la fuerza normal, de la fuerza de roce, de cuando yo toco algo, siento una textura y otra cosa y otra textura, y diferentes texturas tienen que ver con los átomos, cómo están distribuidos, pero al final lo que estoy tocando son electrones, que como dices tú no se tocan, finalmente yo siento la repulsión de esos electrones y eso me da una sensación de textura y eso lo encuentro increíble. Más increíble aún que esos mismos electrones pueden hacer que yo sienta un sabor dulce o un sabor amargo. Y más increíble aún es que esos electrones puedan ser transmitidos, puedan transmitir im- señales de presión en el aire y que yo los puedo escuchar y que a veces eso puede hacer música y yo puedo interpretar esa música y me puede parecer agradable al oído o no. Eso yo lo encuentro mucho, pero mucho más increíble que todo esto.
Para cosas más básicas, los físicos están tratando de encontrar de qué está hecho el universo. Y como decía, hay cuatro fuerzas. Las fuerzas electromagnéticas son tal vez con las que estamos más familiarizados, aunque no lo sabemos. Cuando hay una explosión, lo que uno recibe es una fuerza electromagnética. ¿Qué? ¿Una explosión? Sí, porque uno recibe ondas de presión. Y las ondas de presión son átomos chocando unos contra otros. Y esos átomos chocan porque hay una capa de electrones en torno a un átomo que choca con otra capa de electrones en torno a otro átomo. Y esos electrones se repelen por fuerzas electromagnéticas. Entonces, es increíble que las fuerzas electromagnéticas están presentes en tantas cosas. La luz, por ejemplo, que nos transmite cierto tipo de energía, también es electromagnetismo. La luz es una distorsión del campo electromagnético que viaja a la velocidad de la luz. Es notable, es realmente notable. Y si uno entiende el mundo así, es impresionante. Yo a veces pienso en estas cosas y es como, ¡wow! Increíble. O sea, mientras más pienso en esto, más, más creo que el que haya creado todo esto tiene que ser un genio. Porque para haber decidido que las fuerzas electromagnéticas fueran del orden de 10 a la 42 veces más fuertes que las fuerzas gravitatorias, ¿de dónde habrá sacado ese número, 10 a la 42? Y gracias a ese número existe el universo como lo conocemos. Yo eso lo encuentro increíble. 10 a la 42 es, ¿o no? Algo así. No, es mucho, un número enorme. Es que es impresionante. O sea, el número tan grande, y un número tan grande y tan preciso. No sé si han escuchado hablar de principios antrópicos o coincidencia antrópica. ¿Alguien ha leído algo de eso? Tienen que ver con que hay científicos que creen que el universo fue diseñado para que pudiera albergar vida. Y diseñado así al callo, o sea, cualquiera de las constantes universales. Si yo las cambio un poquito, ya el universo sería totalmente distinto. No se habrían formado las estrellas, o no podríamos ver la luz, o cualquier otra cosa. Eso es impresionante. Y yo creo que lo que están haciendo los físicos en tratar de encontrar el sentido de todo esto, de qué estamos hechos, cómo funciona esto, yo encuentro que es una tarea tan interesante que estoy metido en ella. Y una de las formas que hacen para detectar de qué estamos hechos y todo eso es agarrar átomos y hacerlos chocar. Y cuando chocan, explotan cosas y salen volando para todos lados. Y uno dice, uy, qué chiquitito el átomo, uy, qué bonito, un atomito. Pero cuando chocan es impresionante la densidad de energía que ocurre ahí, una cuestión increíble, es realmente increíble. Y miden lo que sale, y eso que sale no es que tengan un detector de partículas que diga, mira, pillé un muón, entonces no es que el detector sea así, mira, aquí hay un detector, por aquí pasa una partícula, y este gallo tiene varios cables para afuera, y dice, ahí salió un muón, ahí salió un electrón, ahí salió un mesón, no sé, cualquier cosa. No es así. Los detectores detectan energía que cruza y luego, mediante técnicas de procesamiento de datos y con cierto ingenio, es posible inferir qué partícula pasó por ahí. Entonces, no es que los detectores sean sensibles a todas las partículas, son sensibles a ciertos rangos de energía que llevan las partículas. Y uno de estos detectores es un fotodiodo, que es un dispositivo semiconductor que cuando se polariza de esta forma, normalmente por aquí la corriente es cero. ¡Ah, corriente! ¡Qué lata! Ya nos volvimos circuitales. Estamos hablando de circuitos, ¿cierto? No, vamos a hacer otro circuito. La corriente es cero. Entonces, mm, vamos a hacer el circuito que estamos usando justo en estos días. Entonces, aquí hay 70 volts, aquí hay un resistor y aquí hay un fotodiodo. Normalmente esto no ve nada, no ve absolutamente nada. Pero cuando ve algo, un fotón, por ejemplo, por aquí circula una corriente chiquitita. Y esa corriente normalmente se iría a tierra y yo no la vería nunca. Y yo puedo colgarme de aquí tal vez y ver una pequeña caída de tensión, pero está llena de ruido. Una opción
que es una opción relativamente inteligente dentro del procesamiento de señales para física de partículas, es integrar esta corriente. Dije integrar. Entonces, esa corriente se va a una especie de tierra virtual. Esto es tierra. Esto para todos los efectos prácticos. Si este es 0 volts, este es 0. Entonces, la señal de corriente que acusa recibo de una partícula se va por aquí. Pero momento. Esta corriente no puede entrar ahí. Ahí dice I igual 0. Entonces la corriente se va por acá y se integra en el capacitor. Y luego a la salida yo veo un voltaje que es proporcional a la integral de la corriente. Y a veces ciertos detectores me generan una corriente mayor cuando la partícula lleva más energía. Entonces yo puedo incluso medir o hacer estimaciones de la energía de la partícula que cruzó, estimando la integral de la corriente. Luego tengo que resetear esto. ¿Cómo lo reseteo? Tengo que hacer que este capacitor vuelva a un voltaje cero. Entonces lo que hago es poner un switch ahí, lo cierro, luego lo abro y el capacitor queda con 0 volts. Y estoy esperando el siguiente pulso. Llega el siguiente pulso y ahí lo integro nuevamente y tengo una señal de voltaje que tiene alguna relación, por ejemplo, con la amplitud del pulso. Oye, me diste cuerda. ¿Para qué más podría ser el integrador? Hay ciertos conversores de datos, ADCs, conversor análogo digital. Esto se estudia en 3443, que viene después de 3433, que es un gran curso que se va a eliminar y va a cambiar a 2433. Diseño de circuitos integrados analógicos. Es un gran curso, lo dicto yo, pero no digo que es gran curso porque lo dicté yo. Se lo pedí prestado a un profesor de Stanford, que me dijo, buena suerte en tu pantano, cuando yo me venía a Chile. No, no me dijo eso. Y yo le dije, sí, voy a ir a enseñarle a unos niños que no saben mucho de electrónica, como yo no sabía antes de ir allá. Y me dijo, y le dije, ¿puedo llevarme uno de tus cursos? Sí, encantado, toma, aquí están las láminas, aquí están los PowerPoints. Entonces yo lo que hice fue adaptarlo un poco a estándares nacionales, pero, o sea, corrupto y todo, no. Eh, qué terrible, es terrible. Em, es un buen curso. En general, la gente que lo toma dice que es un súper buen curso. Y ese viene después de 2413 electrónica, que viene después de este curso. Entonces, falta harto para llegar allá. Pero les puedo contar algunas cosas que ven los niños más grandes de 3443. Los niños más grandes de 3443 aprenden que hay cierta familia de conversores análogos digitales que toman una señal analógica, la muestrean y la cuantizan. Y ciertas familias de conversores funcionan de una forma súper ingeniosa. Por ejemplo, una forma en que funcionan es tomar este circuito. ¿Qué es este circuito? ¿Ah? Un integrador, ya. Entonces yo le meto una entrada conocida, fija, constante. Y si le meto una entrada conocida, fija, constante, la salida va a crecer como una rampa. Luego le doy vuelta el signo de alguna forma, lo multiplico por -1 en alguna parte o algo, y le meto una señal desconocida que quiero pasar a digital. Entonces esta va a devolverse, pero se va a demorar menos si es que la señal es muy rápida, es muy alta, perdón, o se va a demorar más si es que la señal es más chica, porque la pendiente tiene que ver con el tamaño de la señal. Si yo estoy integrando una señal pequeña, la pendiente va a ser pequeña. Si yo estoy integrando una señal grande, la pendiente va a ser grande. Luego tengo otro circuito más allá que detecta cuando esta señal cruza cero. Y si yo cuento el tiempo que pasó entre el punto máximo y el punto mínimo, yo puedo hacer una estimación de la pendiente y por lo tanto estimar la señal. Este tipo de conversores de datos se llaman conversores de doble pendiente, también se llaman conversores de Wilkinson y son muy usados en experimentos de física de partículas. Sí, sí, puede que no sea constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago que sea constante? Con un circuito que se llama track and hold.
que sería algo así como, ¿cómo se dice track and hold? Seguimiento y mantenimiento, ¿cierto? También se llama sample and hold, que es muestreo y sostener. Y esos circuitos también tienen un integrador. No, me estáis jodiendo. No, en serio. Tienen un integrador. Hay varios de estos circuitos. Hay varias formas de hacer un track and hold. La forma más sencilla de hacer un track and hold es que yo tengo una señal de voltaje. La forma más, pero más sencilla de hacer un track and hold es esta. Yo tengo una señal de voltaje que varía de manera continua y si yo quiero muestrearla en un momento determinado, aprieto este switch. Y cuando aprieto este switch, el capacitor se carga con el voltaje que había en ese momento. Luego yo abro el switch y la salida aquí va a tener ese nivel y se va a quedar en ese nivel. El problema, hay varios problemas con estos circuitos, esto se ve en 3443. Y uno de los problemas que ocurre con este circuito es que este switch, al abrirlo, inyecta carga hacia ambos lados. Y una forma de evitar que esa carga sea inyectada es poniendo el switch en otra parte. Y cuando uno pone el switch en otra parte, la carga inyectada em, es controlable. Entonces, si yo pongo el switch, en vez de ponerlo ahí, lo pongo aquí, yo puedo controlar esa carga. El problema es que cuando pongo el switch aquí, yo no tengo una señal de voltaje a la salida, sino que tengo una carga, que tengo que convertir a voltaje pasándola por un capacitor. Y la forma más fácil de tomar una carga y convertirla a voltaje a través de un capacitor es con un amplificador operacional, conectado como integrador de Miller. Porque ese amplificador operacional lo que va a hacer es agarrar cualquier corriente que haya aquí, o sea, yo descargo de alguna forma este capacitor aquí, y esa corriente va a quedar integrada acá. El que haya 0 volts aquí me asegura que toda la corriente se vaya a este nodo. Pensémoslo de otra forma. Si yo tengo un capacitor y quiero sacarle la carga a este capacitor y quiero pasarla a otro capacitor, una opción que puedo hacer es conectarlos, ¿cierto? Pero si los conecto, ¿qué voltaje van a tener al final? Si digamos que eran capacitores idénticos y que este tenía originalmente 1 volt. Si los conecto así, ¿cómo van a terminar? Medio volt acá y medio volt acá. Y yo después abro aquí y mido medio volt, pero perdí la mitad del voltaje. Entonces, ¿cómo hago para no perder nada del voltaje? ¿Cómo lo hago? Una opción, la opción típica es con realimentación. Si aquí yo pongo realimentación, este 1 volt que había originalmente aquí, se va a ir a tierra de señal, va a haber una tierra de señal. Y esa tierra de señal va a hacer que todo el voltaje que hay aquí se vaya a esa tierra de señal. Pero la corriente que descarga este capacitor no se puede ir hacia acá, porque aquí la corriente es 0. Entonces se va por arriba y carga este otro capacitor, y en ese caso la salida sí efectivamente es una copia de la entrada. Oye, una pregunta súper buena. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Así como está. Y esta es una pregunta de prueba. ¿Cuál podrá ser la impedancia de entrada? ¿Ah? ¿Cero? Tú dices que es 0. ¿Ya? ¿Alguien da más que 0? ¿Alguien dice que es la capacitancia? ¿Ya? ¿Alguien dice que es infinito porque las corrientes de entrada del op-amp son 0? Por lo tanto, la impedancia es infinito. Ya. Infinito paralelo con... ya, ahí hay otra más. ¿Pero con cuál te quedas? ¿Con 0 o con...? Pero la capacitancia no es... Ya, pongamos una resistencia aquí. Da lo mismo, el resultado es el mismo. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? ¿Ah? Hay unos que dicen que es R. ¿Será R? Hay otros que dicen que es infinito porque la corriente que entra aquí es 0. ¿Sí?
¿En qué afecta eso? La impedancia de salida es cero, es muy pequeña. Oye, estas preguntas de impedancias de entrada en circuitos con realimentación son súper, súper buenas. A ver, cuando hablamos de impedancia de nodo, dijimos en algún momento, y no sé si se acuerdan mucho de esto, que un nodo de baja impedancia es un nodo al cual nos cuesta cambiarle el voltaje, ¿cierto? Eso era, ¿o no? Un nodo de baja impedancia es un nodo al cual yo le puedo inyectar mucha corriente y no soy capaz de moverle su voltaje. En cambio, un nodo de alta impedancia es un nodo al cual basta con que yo le inyecte poquita corriente para mover su voltaje. Un nodo de baja impedancia es tierra. Da lo mismo cuánta corriente yo le meta a tierra, no va a moverse la tierra, va a seguir en 0 volts. El nodo de salida de un enchufe es de baja impedancia, porque da lo mismo cuánta corriente me entregue, va a mantener su voltaje. Entonces, en general, un nodo de baja impedancia es un nodo porfiado que mantiene su voltaje independientemente de cuánta corriente yo le entregue o le quite. Si yo a este nodo le inyecto mucha corriente, ¿qué voltaje hay aquí? ¿Ah? Cero. Y si yo le inyecto más corriente, ¿qué voltaje hay? Cero. Esa corriente se va por otro lado. Entonces este nodo, ¿de qué impedancia es? De muy baja impedancia. Si yo le quito la realimentación, se vuelve un nodo de muy alta impedancia. Pero al agregar realimentación, se vuelve un nodo de muy baja impedancia. Qué loco, ¿ah? Qué extraño. Porque mantiene el voltaje. Si yo le quito la realimentación, este voltaje es cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Pero si yo le pongo realimentación, el voltaje se fija en un punto. Ya, sigamos hablando de circuitos con op-amps. Oye, si hay algo que no entiendan, por favor, pregunten. Sí. No, R es la impedancia. No, ¿cuál impedancia es R? R es la impedancia de carga de la salida. Porque R es la impedancia que ve la salida a tierra. Porque esto es tierra de señal. Es cero. Da lo mismo lo que tú pongas acá, la impedancia de entrada es cero porque este nodo está a tierra, fijo a tierra y no se mueve. Si tú lo inyectas corriente va a seguir en tierra. Oye, eso es bueno saberlo, desarrollar una noción de cuándo un nodo es de alta impedancia y cuándo un nodo es de baja impedancia. Baja impedancia, un nodo porfiado, que da lo mismo cuánta corriente yo le inyecte, va a mantener su voltaje. Y un nodo de alta impedancia es lo contrario, un nodo que varía su voltaje fácilmente, aunque yo le inyecte pequeñas cantidades de corriente. Y la corriente puede ir en ambos sentidos, o sea, si yo le quito corriente, va a cambiar un nodo de alta impedancia, no va a cambiar un nodo de baja impedancia. Ya, circuitos con op-amps. Este entonces es un derivador que deriva y me puede, por ejemplo, un derivador, ¿para qué puede ser útil? Yo estoy estimando tu pregunta, ¿cierto? Oye, qué bueno que me hayáis preguntado eso. ¿Sabéis qué? Te voy a dar una décima, porque fue una pregunta que me dio cuerda, y cuando las preguntas me dan cuerda, yo devuelvo décima. Así que escríbeme un correo. Esas décimas solo valen si tú pasas de curso, pero está bien. Suben el promedio, por lo menos te suben la moral si es que uno pasa. Ya. Em, si es que yo tengo una señal que tiene un pequeño escaloncito, un pequeño impulso aquí, y yo quiero amplificar eso, lo que hago es derivarlo. Y la derivada de algo que tiene una pendiente grande es un tremendo impulso. Lo malo de los derivadores es que en general meten ruido. Porque si mi entrada es un poquito ruidosa, esta derivada va a ser más ruidosa. Si uno mira el bode de esto, ¡bode! ¡Ah, no! Si uno mira el diagrama de bode de esto, el HDS, esto es como un cero. Entonces, cualquier frecuencia alta la va a amplificar un montón. Tú puedes integrar y derivar las veces que quieras. Si tú puedes integrar y derivar, y la integral tiene un bode así, porque uno partió por S, la derivada tiene un bode así, porque S, y te quedas con cero.
Más que una integral, porque si tú integras y derivas te quedas con lo que tenías originalmente. Más que integrar y derivar, tú puedes derivar y luego filtrar. Y eso sí te puede dar algo, una especie de derivada con menos ruido. De hecho, en física de partículas, después de este amplificador de carga que produce un pulso, lo que uno hace típicamente es poner un circuito que le llaman CRRC, que es esencialmente algo así. ¿Qué clase de filtro será esto? Chuta, me pillaron, no tengo idea. La verdad, en este momento estoy terriblemente nervioso porque no tengo idea qué clase de filtro es. Sin embargo, yo puedo analizarlo a baja frecuencia, a alta frecuencia y en cualquier frecuencia entre medio. A baja frecuencia, ¿hay camino directo de aquí hasta acá? ¿No? Entonces probablemente no va a dejar pasar baja frecuencia, porque el capacitor se comporta como un circuito abierto. A muy alta frecuencia, ¿hay camino de aquí a allá? Sí. A muy alta frecuencia, ¿qué le pasa a este capacitor? Se cortocircuita y probablemente va a ser una especie de buffer que le va a quitar ganancia. O sea, al cortocircuitar esto, la entrada de las... Ah, no, 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 al cortocircuitar va a ser cero, porque esto es cero, se va a ir a cero. Entonces a muy alta frecuencia se va a ir a cero la salida. A muy baja frecuencia se va a cero. Pero entre medio algo va a dejar pasar. Entonces yo, sin haber planteado ni una sola ecuación, yo puedo decir que esto es un pasabanda. ¿Cuántos polos tiene este circuito? Polos, polos, polos. Condiciones iniciales. ¿Cuántas condiciones iniciales independientes puede tener este circuito? Dos. Entonces puede tener hasta dos polos. Un polo, digamos que es donde ahí tengo un polo. Hay un cero en el origen, hay un polo y hay un segundo polo. Oye, no he hecho ningún cálculo, solamente mirando el circuito y haciendo análisis mentales que algunos denigran muchas veces porque no llevan a ninguna parte. Yo puedo hacer esto, sí. En general, condiciones iniciales en una función en un sistema en general, el número de condiciones iniciales tiene que ver con el número de integrales que tú tienes en la ecuación diferencial que modela este sistema. El orden de la ecuación diferencial. Y eso también es el número de polos. El grado del polinomio abajo. ¿De dónde saqué que hay un cero en el origen? Bueno, yo dije que si aplico frecuencia cero, no hay salida. Y si aplico frecuencias más grandes, sí hay salida. Entonces tiene que haber un cero en el origen. Es como eso, sale todo de alta frecuencia. La salida, el capacitor es un cortocircuito a alta frecuencia. No, 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 porque esto es cero, cortocircuito virtual, entonces la salida es cero. Ya, ¿no me creen? Hagámoslo. Oye, esto es tertulia también, así que está bien que pregunten. Yo pensaba hacer algunas simulaciones, pero ustedes van a quedar expertos después del proyecto. Hagamos esto entonces. Menos más tierra. VI. R. C. DO. Ya, para simplificar un poco, voy a hacer que R1, R2 y C. Voy a poner el mismo C, pero voy a poner diferentes Rs. Ahora yo les digo, sin haber hecho el ejercicio, sin haberlo resuelto, oh, que soy desgraciado, que esto que está acá va a estar probablemente en 1 partido por R2C. Puede que me equivoque, pero yo creo que va a estar por ahí. Vamos a ver. Y este otro va a estar en otra parte que tendría que calcularlo. Ese es un polo también. No, perdón, ese va a estar en R1C, que le puse los nombres al revés. No, dejemos este en R2 y cambiemos este a R2 y este a R1. Y el otro va a estar probablemente en
1 partido por R1C. No lo he hecho, pero después les voy a contar cómo llegué a esto. Quizás me equivoco y les cuento por qué me equivoqué. Ya. Entonces, yo sé que VO partido por VI va a ser menos Z2 partido por Z1. ¿Todos de acuerdo con esa o no? Porque esa la vimos aquí. La vimos aquí. Es lo mismo. Yo aquí puse un capacitor y un resistor y aquí puse un capacitor y un resistor en serie. Z2, Z1. Listo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Muy bien. Entonces va a ser Z2 menos Z2 partido por Z1. ¿Cuánto es Z2? Yo sé que es un R. Esta es la técnica un poco extraña que uso a veces para resolver cosas rápidamente. Yo sé que es un R que a alta frecuencia se ve achicado. Lo hice rápido, ¿vieron? No tuve que plantear el paralelo. Normalmente yo haría R2 paralelo 1 partido por SC2, y eso es R2 partido por SC2 partido por R2 más 1 partido por SC2, y multiplicando arriba y abajo por SC2 me da R2 partido por 1 más R2 SC2, que es lo mismo que tengo yo. Entonces, la forma en que yo llegué a eso es la siguiente, por si alguien quiere aprender estas técnicas para resolver circuitos rápidamente. Si no, pueden hacerlo por método carretero. Esto es resistencia a baja frecuencia, perfecto. Y a alta frecuencia eh, tiene que haber tiene que volverse cero porque el capacitor se come la resistencia en paralelo, ¿cierto? Hace un camino que va y pasea la resistencia. Entonces tiene que ser 1 más S por algo, por alguna constante de tiempo tau. ¿Qué constante de tiempo tau tiene este circuito? RC, listo, ahí salió. Y abajo hay Z1, y Z1 es R1 más 1 partido por SC, que es lo mismo que SC. Esto era 1 más S R1C. Eso es cierto. En serie simplemente. O sea, esto es 1 partido por SC más R1. Está bien. Eso es lo mismo que SR2C partido por 1 más SR2C, 1 más SR1C. Lo cual me da un 0 en origen, un polo en 1 partido por R2C y otro polo en menos 1 partido por R1C. Que es más o menos lo que habíamos pensado, ¿cierto? Polo 0 en el origen, un polo ahí, check, y otro polo ahí, check, listo. ¿Está buena? Oye, y llegué a eso sin tirar ecuaciones. Eso es lo que más da rabia. Entonces, ¿cómo llego a eso? Bueno, les voy a contar una técnica que no se la cuenten a sus amigos que no vinieron hoy día, para que les vaya mal ahí. No. No, si quieren cuéntensela. Sí, yo no puedo juzgar a nadie, no sé qué razones puede haber tenido alguien para no haber venido hoy día, pensando en que iba a estar súper buena la tertulia clase. Pero posiblemente hay muchas razones que yo no puedo pensar ahora. Por ejemplo, después de la I, alguien se puede haber deprimido mucho porque estuvo muy larga, según dicen, y puede haber dicho, ¿sabéis qué más? No, chao, no voy. O puede que se hayan enfermado, o puede que hayan tenido otra cosa que hacer, como por ejemplo ir a un hospital de ancianos y ayudar a los viejitos con el bingo. Entonces no puedo juzgarlos porque no vinieron. Por lo tanto, si ustedes quieren contarle esta técnica a alguien más, háganlo. Aquí voy, esta es la técnica. Para encontrar una constante de tiempo en un circuito, en circuitos que tienen una constante de tiempo, este tiene dos, entonces fui un paso más allá, pero no importa. Esta técnica es espectacular. Esta técnica es maravillosa cuando uno quiere encontrar constantes de tiempo en circuitos que tienen un
polo. Esto vamos a ponerle GM, VI, donde VI está aquí. VI. Y pongan lo que quieran, da lo mismo, pongan lo que quieran. En este circuito uno puede encontrar la constante de tiempo casi por inspección. Y la técnica es como sigue. La técnica es la siguiente. Ya, dale. No, ya. Tau, la constante de tiempo va a ser C multiplicado por algún R. ¿Qué R? El R equivalente visto por este capacitor cuando yo lo remuevo del circuito. Entonces yo removí el capacitor del circuito. ¿Qué C se ve aquí? Perdón, ¿qué R se ve aquí? Ese es el R equivalente. Entonces yo todo lo que tengo que hacer es poner una fuente de voltaje de prueba, medir la corriente de prueba, y muchas veces esto sale por inspección. Créanme, es súper, súper fácil. Y esa razón me da R equivalente. Entonces, aquí, por ejemplo, R1C. Chuta, tengo R1C. Ah, momento, R1C. Si yo remuevo este capacitor, ¿qué R ve este capacitor? Este capacitor va a ver V sub I, R1, y aquí a este otro nodo, ¿qué voltaje hay aquí? Cero. Entonces el capacitor va a estar conectado aquí. ¿Qué R ve ese capacitor? Chuta, no sé, hay una fuente independiente. ¿Qué hago con las fuentes independientes cuando quiero que un circuito sea lineal y pase todo por cero? Ah, la apago. Y cuando apago una fuente de voltaje, ¿qué me queda? Cortocircuito. Entonces yo apago la fuente de voltaje. Ahora, y esto es tierra y esto también es tierra, entonces están conectados. ¿Cuál es la resistencia equivalente que ve este capacitor? R1. Listo, ahí ya saben que hay un polo, sin haber tirado ni una ecuación. Es buena esa, es notable. Cuando yo la aprendí, dije, oh, qué rabia, ¿por qué no me la dijeron antes? Probablemente porque no la sabían. Por eso no me la dijeron antes. Porque si alguien sabe esta pieza de información, tiene que decirla, es demasiado importante. Ya, y aquí ustedes pueden hacerlo, pero da lo mismo. Sí, hay preguntas. Mira, cuando hay condiciones iniciales hay polo. Y si hay un capacitor y yo puedo definirle a este capacitor una condición inicial independiente de otras condiciones iniciales, entonces ahí hay un polo. Número de polos es igual al número de condiciones iniciales de un circuito. Independientemente de dónde está la entrada, de dónde está la salida. Yo puedo tener un circuito sin entradas, sin salidas definidas, y puedo saber cuántos polos tiene. Eso significa que cualquier función de transferencia de ese circuito va a tener en el denominador el mismo polinomio al cual yo le puedo sacar los mismos polos. Y eso es notable, eso es una cuestión notable. El R1 en este caso, ese va a ser el polo va a ser 1 partido por R1C. Eso es lo que nos da esta técnica. El R1 hace que aquí haya un filtro finalmente. Oye, de filtros podemos hablar un montón. De hecho, tengo tanto material para la I4, es terrible. ¿Ah? No, no, para los ceros no. Sí, hay unas técnicas parecidas para ceros, pero que no hay ninguna que yo encuentre que sea como súper buena. Porque los ceros, a diferencia de los polos, lo que acabo de decir allá, los polos no dependen de dónde está la entrada y dónde está la salida. Los ceros sí. En un circuito, si tú pones la entrada y la salida en un lugar, te va a dar un cierto número de ceros, en otro lugar otro cero. Y hay técnicas que tratan como de dar vuelta a la función de transferencia y sacar los polos de la función de transferencia da vuelta y eso te da los ceros. Hay otras técnicas que consisten en pasearte por el plano, hacer un barrido en el plano S, de manera que en algún momento los ceros te hagan que la función se vuelva cero, efectivamente, y esos ceros los encuentras cuando barres sobre el plano S. Entonces, son técnicas, según yo, un poco más engorrosas. Hay una técnica
que entregan en un libro que se llama Vorperian, que es un libro súper bueno, que tiene un montón de este tipo de técnicas. Y según esa técnica, un cero es alguna condición que hace que, esto es ridículo, pero es verdad, que la salida sea cero. Eso es lo que dice un cero. El problema es que no es la frecuencia, sino que alguna condición que haga que la salida sea cero. Entonces uno no puede probar simplemente con frecuencia, eh, uno tiene que probar, no, que no es condición inicial, es qué condición, por ejemplo, en esta malla hace que la salida sea cero. Y en esta malla la salida es cero si es que el capacitor cortocircuita la resistencia, el capacitor tiene baja impedancia. Entonces, cuando tiene baja impedancia, va por ahí, baja impedancia. No sé, no me sé muy bien esa técnica, la verdad. Pero, pero está en el capítulo 2 del Vorperian. Léanlo. Vorperian. Ah, el libro está en inglés, se llama algo así como Técnicas analíticas rápidas para resolver circuitos. Ya, sigamos con este otro. No, el valor. Tú puedes sacar el valor de cada cero haciendo que cada parte del circuito te entregue cero. Y de manera, ¿cómo se dice? Incremental. O sea, yo agarro un cero, lo vuelvo cero. Ya, si esto es cero, el circuito obtengo un cero para el circuito. Después paso a otra parte del circuito asumiendo que esto, eh, y de ahí, o sea, es incremental la técnica. Es súper buena, en el libro ponen un ejemplo y uno dice, chuta, yo esto me habría demorado un año en sacarlo y estos gallos lo sacan en un rato. Es notable. Ya, este es un amplificador de instrumentación. ¿Qué impedancia de entrada tiene este amplificador de instrumentación en V1 y en V2? ¿Ah? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Infinita, ¿cierto? Porque aquí la corriente es cero. Si la corriente es cero, entonces la impedancia es infinita. ¿Ah? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien de tiempo, sí. Esto que está acá es una especie de amplificador diferencial que toma esta salida. Entonces esto tiene impedancia de entrada infinita, impedancia de salida muy pequeña, y en general uno puede definir las ganancias como uno quiera. Es un clásico. Después hay otro que se llama fuente de corriente de Weidler, en honor a Bob Weidler, que fue un gran diseñador de circuitos integrados analógicos, padre de los circuitos integrados analógicos. Él murió trágicamente a principios de los 90. Fue una pérdida para el mundo. Pero bueno, es parte de las leyendas de los... ¿Les he hablado de Weidler alguna vez o no? No, bueno, para los que no tomen electrónica, porque ahí hablo harto de Weidler. Bob Weidler hizo un bachelor en Colorado, me parece, y se dedicaba a arreglarle las teles a sus vecinos cuando tenía como 15 años. Él, no las teles. Las teles ya estaban... Bueno, y Bob Weidler trabajó en National Semiconductor, entre otras empresas. Una de ellas trabajó también en Fairchild Semiconductor. Primero en Fairchild, después se fue a National, sí. Cuando se fue de Fairchild era bien especial, él tenía una personalidad bien especial. La verdad es que le importaban bien poco las cosas, entonces él renunció, porque le pagaban más en el otro lado. Entonces su jefe le dijo, oye, pero tienes que llenar una carta de renuncia. Ok, le dijo. Y agarró un papel y le escribió así en el papel, con letra roja, I wanna be rich. Esa fue su carta de renuncia. ¿Le suena, no? I wanna be rich. Bueno, efectivamente fue rico y después consiguió su primer $1.000.000 y se aseguró de hacerle saber a su jefe antiguo que lo había logrado. Lo llamó como a las 3 de la mañana. No, si era bien especial. Este fue el que un día vio que el pasto estaba muy largo en National Semiconductor. Les conté esa historia, ¿no? Vio que el pasto estaba muy largo porque estaban recortando costos en jardineros. Entonces no había jardinero. Y a él le molestó eso. Entonces fue en su Mercedes descapotable
agarró un animal de estos que comen pasto y lo puso en la entrada de National. Y luego llamó a los periodistas, se llenó de periodistas, sacaron fotos, las fotos llegaron a la prensa y rápidamente National volvió a contratar a todos los jardineros. Luego él tomó a este animal y lo llevó a un bar, se supone, y lo cambió por cerveza, porque él era ebrio, él trabajaba sobrio, pero hablaba ebrio. Entonces cuando le pedían que hablara, pedía más trago. Yo soy abstemio, yo no tomo absolutamente nada y me sorprende eso. O sea, yo no me gusta el trago porque encuentro que el sabor es malo y tal vez mi mente de niño me hace decir, jugo de durazno, trago, jugo de durazno. Pero, pero bueno, a este gallo le gustaba mucho el trago y se curaba cada rato. De hecho, un día dejó el trago, se dedicó a trotar y se murió de un ataque cardíaco. Esa fue su trágica muerte. Eh, bueno, Wilder era un caso, ¿ah? Y a otro gallo que era amigo de Wilder, que se llamaba Bob Peace, que también tuvo una trágica muerte, en el 2011 de hecho, le preguntaron un día, oye, ¿y es verdad que Bob Wilder llevó una vez una cabra a cortar el pasto de National Semiconductor? Y Bob Peace dijo, no, no, ¿cómo va a haber llevado una cabra? Eso sería absurdo. Él llevó una oveja. Yo tengo las fotos, ahí están las fotos de la oveja. Sale la oveja arriba del Mercedes, es notable, es realmente notable. Bueno, Wilder inventó muchas cosas. Wilder era un genio, era realmente un genio. Em, Insisto, él era muy especial. Por ejemplo, hubo un tiempo en que había discusiones en revistas de electrónica respecto de si iba a ser posible alguna vez en la historia de la humanidad desarrollar circuitos capaces de regular voltaje en un solo chip, que pudieran ser integrados en un solo chip. Y algunos decían, sí, sí es posible. Y Wilder un día escribe una carta larga donde explica razón por razón por qué no iba a ser posible nunca tener un regulador de voltaje integrado monolítico y daba razones de emparejamiento, de disipación, de diferencias térmicas entre diferentes eh, transistores dentro del chip y seteó el problema. Todo el mundo dijo ya no es posible hacerlo porque Wilder dijo que no era posible hacerlo. 2 meses después, Wilder revela el primer regulador de tensión monolítico integrado. Era un desgraciado, debe haber sido insoportable, pero bueno. Con amplificadores operacionales uno también puede hacer circuitos no... Ah, perdón, me salté la fuente. Ya, lo importante es que hay una fuente corriente aquí. Esta es parecida a una que le llaman Howland. Y ustedes pueden hacer la matemática. Esto no es difícil, ustedes pueden hacer la matemática. Entonces uno puede hacer fuentes de corriente usando amplificadores operacionales. Ya. Circuitos no lineales con op-amps. También se pueden ocupar op-amps para implementar bloques funcionales no lineales y muy útiles. Este contenido corresponde a otros cursos, o sea, lo que vamos a ver ahora son otros cursos. No es este curso, pero lo vamos a ver muy rápidamente, muy someramente, y para ser justo, digamos que no entre en la prueba. Una de las gracias que tienen los circuitos no lineales, esto lo escribió y yo lo tuve que arreglar un poco para que quedara políticamente aceptable, es que para resolverlos hay que pensar en serio, para resolver un circuito no lineal. En cambio, los circuitos lineales, hay técnicas sistemáticas que cualquiera puede usar. Por este motivo, este tipo de circuitos son buenos para obligarnos a razonar, los circuitos no lineales. Entonces, ¿cuál es la idea? Un op-amp sin realimentación tiene una ganancia tan grande que basta con una pequeña diferencia de voltaje en la entrada para que la salida sature en alguno de los rieles. ¿Me están siguiendo? ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, si yo le aplico una entrada pequeñita y por ejemplo pongo una referencia de voltaje, si Vin fuera un poquito mayor que mi referencia, la salida se iría a VDD. Si yo pongo un Vin un poquito menor que la referencia, multiplicado por A, se iría a menos VSS. Entonces, esto es una especie de comparador de voltaje, porque está comparándome dos voltajes y diciéndome cuál es mayor que el otro. Es un conversor análogo digital de un bit. Y uno con este comparador
puede hacer conversores análogos digitales de varios bits haciendo algunas técnicas, o incluso poniendo muchos comparadores también se pueden hacer conversores análogos digitales de más bits. Entonces aquí vemos que la curva estática es voltaje de salida, voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada cruza Vref hacia arriba, la salida cambia a VDD. Esto es un mal comparador. Hay circuitos que funcionan mucho mejor como comparadores, mucho más rápido, consumiendo menos potencia. Pero un operacional en lazo abierto puede operar bien como comparador. Entonces yo puedo hacer circuitos ingeniosos usando comparadores. Por ejemplo, este circuito que está acá, que tiene 5 componentes y es relativamente difícil de analizar, pero ustedes ya tienen las herramientas para hacerlo. Este lo pregunto típico en la I1 o I2 de electrónica. A ver de qué se trata. La salida, si es que esto tiene realimentación positiva, la salida va a estar clavada en un riel, VCC o menos VCC. Entonces, si la salida está en VCC, si la salida es más VCC, aquí hay un divisor de tensión y este voltaje va a ser VCC R1 partido por R1 más R2. ¿Están viendo el divisor, no? Entonces este voltaje tiene que exceder VCC R1 partido por R1 más R2 para que la salida cambie a menos VCC. Cuando la salida es menos VCC, este nodo va a ser, si este es 0, este es menos VCC, divisor de tensión, este nodo va a ser menos VCC R1 partido por R1 más R2. Cuando eso ocurra, este nodo tiene que pasar hacia abajo de ese valor para que la salida vuelva a cambiar a más VCC. ¿Y este nodo qué es lo que hace? Aquí yo veo un filtro pasa abajo. Si yo aquí aplico más VCC, este nodo va a empezar a subir de alguna forma, porque va a empezar, este voltaje va a empezar a cargar a este. Sí, este es tierra, este es un filtro pasa abajo. Entonces se va a empezar a cargar. Y cuando llega a este valor, se va a empezar a devolver. Y cuando llega a este valor nuevamente, se empieza a subir y así. Entonces, lo que produce es, aquí está explicado, para el que quiera entenderlo bien, lo que produce es una forma de onda de este estilo. Entonces, uno con un operacional, funcionando como comparador con histéresis en este caso, uno puede hacer algo que oscila y cuya frecuencia de oscilación está definida por constantes de tiempo. Em, Hay como 5 minutos, vamos a Spice. ¿Les tinker Spice? Sí, no. Sí, Spice. Sí. Oye, ¿alguien tiene preguntas de lo que vimos? No, no hay preguntas. Oye, los noto para adentro. ¿Qué pasó? Están como para adentro. Oye, si tienen preguntas, lo mejor es que pregunten ahora porque están cansados. Sí. Pucha. Ánimo, ánimo. Ya vamos con Spice. En Spice existen los amplificadores operacionales. ¿Alguien los ha usado alguna vez? Vamos. Op-amps. Elija. Wow. Son muchos los que trae este programa, porque este programa trae op-amps que vienen de Linear Technology, ¿sí? A ver. Usaba una fuente de comportamiento, B. Sí, funcionan. No, es que hay otras que son fuentes dependientes. Te la muestro al tiro. Entonces tenemos, oye, pesquen esto. Hay op-amp que este op-amp no satura. Este es un op-amp ideal. Este otro op-amp que sí satura los rieles, salvo eso es ideal. Y aquí hay otro más. Y aquí dice que uno tiene que hacer incluir, ¿cierto? Y aquí también. Si uno toma este, hay que hacer .lib o pamp.sub. Entonces, si yo quiero usar esto, .lib o pamp.sub. Ya, con eso
este op-amp va a funcionar bien. Respondiendo a tu duda, fuentes de corriente, tú estabas usando esta, B sub V. Lo correcto es usar E, que es una fuente de voltaje controlada por voltaje, o F, que es una fuente de corriente, o G, que es una fuente de corriente controlada por voltaje, o H, que es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? En la práctica, con transistores. Me diste cuerda, pero queda poco tiempo. Si quieres te puedo hablar más de eso después. Pero es con transistores. Hay muchas formas de hacerla con transistores. En la práctica son no lineales. Entonces uno las linealiza y las opera en un régimen pequeño. Pero esa es la forma con transistores. Ya, oye, entonces uno puede poner una fuente de voltaje de entrada. Podemos poner eso ahí. Podemos poner un R. Oye, nunca hemos dicho esto, pero los op-amps deberían funcionar con Rs del orden de algunos kilo ohm. Si uno le pone un R muy pequeñito, el op-amp no va a funcionar muy bien. Vamos a poner otro R aquí, pongamos 10 kilos. Y si uno pone 10 kilos y 1 kilo, ¿cuál debiera ser la ganancia de este circuito? Era R2 partido por R1, menos, ¿cierto? O sea, menos 10, ¿cierto? Esa debiera ser la ganancia. Entonces a este le vamos a dar una sinusoide con amplitud 1 volt y frecuencia 1 kilo. Y vamos a ejecutar una simulación que llegue hasta 10 milisegundos. Con eso tenemos nuestra entrada y nuestra salida. Oh, la entrada quedó chiquitita, la salida llega hasta 10 volts. Efectivamente, funciona muy bien. Y bueno, no hay mucho más tiempo, pero movamos esta acá. No, mejor la movemos con este. Ya. ¿Cuánto debería ser ahí? No, ahora yo tengo ganancia menos 10. ¿Ahora cuánto debería ser? 11. Porque es 1 más R2 partido por R1. A ver, de nuevo, ¿cómo era? Es 1 más Z2 partido por Z1. Esa es la ecuación para este circuito. Entonces, ahora debería llegar hasta 11 volts. Y efectivamente llega hasta 11 volts y es positiva. De esta forma uno puede hacer circuitos que tengan ganancia. Uno puede hacer amplificadores, puede hacer filtros. A ver, integremos. Pongamos un C para integrar aquí. Entonces vamos a integrar. Pongamos un C, no sé, pues de 1 mili. Y yo aquí voy a poner... Ah, si yo pongo la integral de una sinusoide, ¿qué es? Entonces, si yo tengo aquí una entrada que es sinusoidal, la salida también es sinusoidal. Ojo. Oye, ¿y si... ¿Ah? Podría, de hecho, podría estar desplazada. A menos que... No, debería estar desplazada, ¿cierto? Sí, está desplazada y está invertida. Es posible, ¿o no? A ver, apliquemos una señal DC de 1 volt. ¿Cómo debería ser la salida? ¿Ah? No, pues la integral de una constante. ¿Cuánto es la integral de una constante? ¿Ah? Una recta. No, esto no está integrando, hay algo malo aquí. Bueno, está el cortocircuito virtual. No, perdón, me equivoqué. Estaba haciendo una payasada. Ahora sí, ahora sí. Em,
Ya, entonces la entrada está aquí y la salida está en 99 kilovolts. Sí, hay un tema con la condición inicial, ¿ah? Vamos a ponerle un R para que la condición inicial quede bien establecida. Estas son técnicas que uno aprende con el tiempo, pero si le pongo 1 giga aquí, la condición inicial puede que... No, tampoco. Tal vez el giga fue demasiado grande. 1 mega. No, todavía estamos con problemas. Bueno, créanme que esto funciona. No hay tiempo. F4BX. Pero lo voy a hacer igual. Hay que establecer condiciones iniciales. Si alguien quiere irse, váyase nomás. Ya, ahí sí. Entonces ahora tengo una entrada y tengo una salida. Y la salida es una rampa tal cual como lo esperaba. Sí, es para abajo porque este integra para abajo. Ya, muchas gracias.